Bienvenidos a lo mejor de Contraste en este especial de los mejores debates del 2014 y por supuesto invitarlos para que vean estos especiales y para que participen activamente de los debates. Nos encuentran en Twitter, @ContrasteBogotá. Ahí recibimos sus opiniones y comentarios. Y los dejo con esto de lo mejor del 2014 en Contraste. Hoy con 3 temas de interés. Hablaremos de la iniciativa que tiene el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de hacer vivienda para desplazados, estratos 1 y 2, en las zonas más exclusivas de Bogotá. Una polémica que ha desatado hablar de discurso populista, de apartheid y de muchos temas sobre los cuales estaremos hablando hoy. ¿Cuál es la solución realmente para todas esas personas desplazadas del conflicto armado en Colombia con el tema de la vivienda? Y si realmente reubicarlas en las zonas más exclusivas de la ciudad de Bogotá traería un problema social o, por el contrario, una solución a corto plazo. También hablaremos de tema ambiental, porque los humedales en Bogotá siempre son controversia y ahora lo está haciendo uno, en especial en La Conejera, donde una constructora está, según los expertos, poniendo en riesgo uno de los humedales más importantes de esta zona. Familiares del alcalde estarían involucrados también en el tema de la administración y vínculos comerciales con esta constructora y estaremos debatiendo si en Bogotá se administra bien el tema de las reservas ambientales y sobre todo de los humedales. Y al finalizar, hablaremos de otro tema de gran coyuntura ambiental en Bogotá, el incendio en una bodega en Fontibón de más de 600.000 llantas almacenadas que de una u otra forma pusieron en alto riesgo no solo la seguridad ambiental de la ciudad, sino el cuestionamiento de cómo se está manejando las licencias ambientales de la ANLA y también el distrito en el tema de la administración de estas medidas de contención para bomberos y para la seguridad de la ciudad. Estos serán nuestros 3 temas. Queremos invitarlos también a que activamente participen de este debate en las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @ContrasteBogotá y ahí estaremos pendientes de sus comentarios y por supuesto de todo lo que nos quieran escribir sobre estos temas. Y vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros invitados porque esta noche se encuentran con nosotros Luis Celis, quien es analista político y quien nos va a acompañar. Lucho, bienvenido y gracias como siempre. Buenas noches, estás muy amable. Concejal también, concejal Julio César Acosta, Cambio Radical, qué placer y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y de verdad, Hassan, contento de estar aquí. No, un gusto realmente. Y Guillermo Rodríguez, también analista político. Guillermo, qué gusto y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Hassan, muchas gracias por tu invitación y buenas noches para todos los compañeros aquí del panel. Vamos de inmediato a materia, concejal. Esta propuesta, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, del alcalde Gustavo Petro, construir vivienda para las víctimas del conflicto, para los desplazados, pero estratégicamente en unas zonas que son consideradas las más exclusivas de la ciudad, zonas de estrato 6, donde eso ya ha empezado a generar, como decía yo en la introducción, cuestionamientos de si es apartheid social, de si es un discurso populista. ¿Usted cómo ve la iniciativa del alcalde? Bueno, aquí definitivamente lo que nosotros estamos viendo nuevamente es que son granadas políticas que el alcalde lanza cada vez que se encuentra en una situación que no es de su agrado. Todos sabemos que en los últimos días el alcalde mostró que tiene la imagen más desfavorable que ha tenido. Eso dicen las es la encuestas. peor gestión del país y obviamente él sale con este tipo de ideas, creo yo, que simplemente lo único que busca es que la ciudadanía empiece a confrontar y eso es lo que nosotros no podemos permitir, sobre todo desde el Consejo de Bogotá. Nosotros aquí no estamos hablando que la discusión se centre en que se mezclen los ricos con los pobres. Esa no tiene que ser la discusión. Pero eso ha dicho el alcalde. No, pero y sin lugar a dudas esa no es la discusión. Lo mejor es que se pueda mezclar y que uno pueda ver todas las comunidades integradas en todos los sectores de Bogotá. Y eso es lo que todos queremos. Es como cuando uno quiere acabar la pobreza. Todos la queremos hacer, pero hay que hacerlo bien y con ideas claras, sobre todo planificando muy bien. Y no simplemente creyendo que con este tipo de controversias, de ideas polémicas, él busque solucionar temas que no es de esa manera. Vamos a abordarlo punto por punto y que ahorita me va a dar usted sus argumentos. Lucho, ¿usted lo ve igual o lo ve distinto? Bueno, sobre esta propuesta en particular de este proyecto de 77 viviendas en esta zona de la ciudad, yo tengo una observación. A mí me parece que no debían ser 77, sino ojalá fueran 7.000. 7.000. Que fueran 7.000 en la localidad, esa es la localidad de Chapinero, creo, si no estoy mal. Mire, a mí me gustaría le voy que diciendo, 7.000. parqueaderos ubicados en la calle 107 con carrera 17. Bueno, ahí se pueden hacer Carrera 100. 11A con calle 93, Ojalá. al lado del Parque de la 93. Carrera 11 con calle 88 y calle 82 con carrera 11, diagonal al Andino. Porque es que a mí, Esa me es la parece que, ubicación. a mí me parece que, mire, aquí hay un gran tema que no es colombiano, sino de la humanidad, pero en Colombia es exacerbado, y es la exclusión.
¿cierto? Entonces, si personas, bueno, primero que todo, ¿qué personas pueden vivir ahí? Pueden vivir maestros, hay maestros desplazados. Hay agrónomos y veterinarios desplazados, o sea, no estigmaticemos a la población diciendo que es que van a vivir desplazados, van a vivir ciudadanos colombianos, ¿cierto? De muchas índoles, pueden ser maestros, pueden ser madres cabezas de familia. Entonces a mí me parece bien, me parece que hay que coger ese rumbo, ese camino. Toda la idea de que es ineficiente económicamente no me parece que puede ser totalmente aceptable que se hagan viviendas para diversas condiciones socioeconómicas. Esas personas tendrán que pagar según sus ingresos, porque una de las razones que dicen es que van a pagar los ingresos de estrato 6. O sea, eso no va a ser así. No, eso es inviable, eso no va a ser así. inviable. Entonces yo creo que a mí me parece totalmente bien y hay que arrancar. Y me parece que un alcalde como Gustavo Petro, que es un alcalde de rupturas, lo que no le gusta a los opositores de Gustavo es que Gustavo sí es un transformador. O sea, Gustavo, y con esta propuesta, si se hacen en la localidad de Chapinero, en esta administración, 1000 viviendas, estamos marcando un paso, una señal. Eso es un camino. Claro, es un camino. hay que abrirlo. Pero, Guillermo, para introducirlo en el debate también, ¿cuál es su posición? ¿Usted está más cerca de lo que está diciendo el concejal o de lo que dice Lucho Celis? Bueno, yo tengo que tomar una posición algo ecléptica en esto. Bienvenidas las propuestas que el alcalde pretende desarrollar en escasos 8 meses de ejecución que le quedan, de propuestas de hacer estas viviendas. Él prometió en campaña hacer 70.000, prometió hacer 1000 colegios, prometió cientos de promesas que se quedaron en eso, en promesas. Esto busca es el odio de clases. Yo creo que estos son decisiones antitécnicas, son decisiones que hay que pensarlas mucho mejor. Esto no es viable, primero, porque son decisiones de la administración que no están razonadas, que no son eficientes, que no están sustentadas y que lesionan el patrimonio público. Es que no se pretende aquí hacer un apartheid como alguien hace, porque pues, aquí todo, es que aquí este país no es de ricos, no sé quién, esto no es Luxemburgo, esto es un país de pobres, entonces no entiendo que ricos y pobres, eso es mentira. Yo creo que si hay que llevar es prosperidad a donde hay poca prosperidad y no llevar poca prosperidad a donde hay poca. Es decir, no llevemos la pobreza a la riqueza, llevémosle riqueza a la pobreza. Pero mire, sobre eso que usted dice, y retomo también lo que plantea Lucho, hay un tema fundamental, y es que muchas de las personas, y usted en algún momento fuera de cámara lo decía también, que trabajan en las zonas más exclusivas de Bogotá, son personas de estratos 1, 2 y 3. Claro, es que las señoras del servicio doméstico de esa zona, ¿de dónde vienen? Vienen de Soacha. Los porteros de los edificios, ¿de dónde vienen? Vienen de Bosa. Las personas que hacen el mantenimiento de los jardines, ¿de dónde vienen? Entonces, las señoras que hacen el servicio doméstico, las que cuidan los hijos y las hijas, las que hacen los choferes, ¿podrían vivir ahí? Pero es que ¿Podrían vivir ahí? ¿Por Luis, qué no? yo lo que planteo es que esa no es la discusión no es que entonces, ¿cuál es la mezclemos los discusión? sectores. Entonces, Es ¿cuál que es la la discusión en el caso nuestro, por ejemplo, es netamente financiero. Es que hasta qué punto el alcalde va a cometer un presunto detrimento patrimonial. Es que estamos hablando que... No, pues el metro cuadrado se lo voy a poner en es que ejemplo. El metro cuadrado en este para momento, en la comprarlo, 11,93, el metro cuadrado está valorado alrededor de 14 y 15 millones de pesos metro de apartamento nuevo residencial. Bueno, y la compra... Y en este momento las constructoras que están comprando prácticamente edificios viejos para volver a levantar nuevas estructuras más altas, lo que se están diciendo es, ya no queremos entrar en esos proyectos porque si se llegan a construir viviendas de estrato 1 y 2, el precio que vamos a pagar es inferior, la valorización no se va a dar. Entonces, desde el punto de vista de burbuja inmobiliaria, va a haber un detrimento en el tema de metro cuadrado. ¿Eso les preocupa? ¿Debería ser un tema de preocupación o no? Es que definitivamente, si nos damos cuenta, esos lotes, que son cerca de 5.000 metros los 6 lotes, están evaluados más o menos sobre 50.000 millones de pesos. Estamos hablando que el alcalde quiere invertir adicionalmente 30.000 millones de pesos más para poder hacer cerca de 370 viviendas. Nosotros hemos venido denunciando que el problema en Bogotá es la gestión del suelo. Él con esos recursos que tiene ahí, ¿por qué no hace muy locales seguramente comerciales o los oficinas? podría hacer. No, es que solamente vendiendo el lote podría construir no solamente 370, porque usted tiene razón, eso solamente es el 0.2% del déficit habitacional que hay en la ciudad, que es cerca de 300.000 viviendas. Esos son pañitos de agua tibia. Por eso, insisto, eso simplemente son granadas políticas para crear una discusión donde no es la solución del problema. No, pero digámoslo, si el tema es el precio del suelo, yo me pregunto, ¿por qué una población de menos ingreso no puede vivir ahí? Y pongámoslo en este caso, la ciudad
Todos nosotros, los bogotanos y los bogotanos, pagamos ese suelo y se los damos a esas familias. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y si, No, pues el alcalde lo va a hacer. Exacto, El alcalde lo va a hacer. hagámoslo, No, es que- hagámoslo. Entonces, ahí solamente pueden vivir las personas que tienen ingresos de 25 millones mensuales, 30 millones mensuales, pero un ciudadano que gana un salario mínimo no puede vivir ahí. ¿Por qué no? Pregunta, ¿Por qué no? una pregunta interesante. Y si el tema es del costo del suelo, pues entonces abaratemos el suelo en la ciudad. Es que esa es realmente la discusión. La discusión es esa. Si el suelo baja, si el suelo baja en esa localidad, y hay Tendrá más que bajar en gente, todas partes, entonces tendrá que bueno, bajar en todas bueno, partes. lo Que se ha especulado mucho sobre el tema de lo una que se burbuja necesita es inmobiliaria. desarrollo urbanístico en toda la ciudad. Y eso se puede hacer, ¿cierto? Implementar ese tipo de Guillermo, medidas. un tema. Yo estaba hablando de metro cuadrado a nivel vivienda. Metro cuadrado en centro comercial, un ejemplo, centro comercial andino, si usted va a comprar 25, 30 y 40 millones de pesos metro cuadrado en un local comercial. Es decir, que si usted compra 80 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, usted está haciendo inversiones superiores a los 2.000 millones de pesos. Se lo pongo en esta perspectiva. ¿Es más rentable construir vivienda de estratos 1 y 2 o es más rentable construir oficinas, locales comerciales y rentarlos para que con la producción de eso se financie vivienda de interés social o de estratos 1 y 2? Allá voy, y por eso digo yo que tengo una posición ecléptica en este tipo de propuestas, porque vender, concejal, tampoco es la solución. La solución para este tipo de bienes que son de todos los bogotanos, que son en lugares estratégicos de la ciudad, es hacer APPs. La ley lo permite. Haga una APP, maneje el tema comercial y con esas rentas futuras, que las puede ignorar, 2.000, 3.000 millones de pesos puede recoger mensual cada lote, pues puede hacer no 377 viviendas, Lucho, sino puede hacer 2.000, 3.000, 4.000 ciudadelas. Pues este es un tema ¿Pero macro. en dónde? ¿En dónde? ¿En Aquí dónde hay puede muchos hacer? lotes, Muchos mire. lotes. Ya, pues vamos, ahí, vamos a la hágalas pausa, ahí, vamos a la hágalas pausa ahí, y porque ya eso me lo puede cuentan. hacer ahí. Vamos a la pausa No, es porque que esos lotes son en Usme y son allá en los extramuros de la ciudad. No, queremos pero que la son ciudad... condiciones ¿Qué crees que hay? Bueno, Eso es lo que ¿por vamos qué a no? debatir. Vamos a la pausa en contraste con estos, los mejores debates del 2014 en este especial. Ya regresamos y recuerden, en Twitter, @ContrasteBogotá, recibimos sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Regresamos con estos, los mejores debates de contraste en estos edición especial. Y recuerden, pueden participar activamente de nuestros debates en @ContrasteBogotá en Twitter. La peor tragedia ambiental vivida por los bogotanos en los últimos 12 años se vivió el martes 4 de noviembre en la localidad de Fontibón, más exactamente en la calle 14C con carrera 123. Hace un año, el 11 de diciembre del año 2013, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local, FOPAE, bomberos, todas estas entidades estuvieron haciendo visita a los dos lugares donde hoy uno de ellos se ha propiciado este incendio. Esto es una crónica de un incendio anunciado. Durante varios días, localidades del sur de la ciudad como Fontibón, Puente Aranda y Kennedy debieron soportar intensos olores a caucho quemado, al punto que el distrito decretó la alerta naranja en esta parte de la ciudad. Y hoy tenemos una bomba de tiempo de otras 600.000 llantas igual abandonadas, y lo peor es que está en un barrio muy residencial de la localidad, porque allí está colindando el barrio Pedregal, Atahualpa, Versalles, Internacional, Aldea, Bohíos, Batavia, Palestina, que son los barrios tradicionales y es donde mayor se concentra la población de la ciudad. El interrogante que queda es qué se debe hacer para evitar este tipo de emergencias y dar un uso adecuado al desecho de las llantas. Esta empresa, a la que se le atribuye la acumulación de neumáticos, tiene en el sector otras 2 bodegas en la misma situación. Es falta de una política pública alrededor del reciclaje de estas llantas usadas. En el mundo entero hay máquinas del mismo estado, compradas, adquiridas por el mismo estado, donde se montan unas plantas de reciclaje, donde este material que produce el reciclaje de las llantas es utilizado para producción de asfalto. Regresamos a Contraste y ahí estábamos viendo pues, la nota introductoria de lo que vamos a estar debatiendo. Concejal, ¿cómo lo ve? Porque son muchas las preguntas y ahí lo estaba diciendo claramente. Crónica de un incendio anunciado, que es lo más triste. No, definitivamente esto ya es el acabose total.
Nosotros, vuelvo y repito, es el mismo falta de control ambiental, no hay control ambiental en la ciudad. Ahí tenemos el registro. Eso inicia la investigación por una queja de un ciudadano que estaba preocupado de que vive en la localidad, y en diciembre se hace esta visita, se puede constatar que hay más de 600.000 neumáticos allí, viejos, abandonados, y empieza a hacerse a cielo abierto y empieza a hacer la investigación. Dese cuenta que solamente en julio la Secretaría de Medio Ambiente inicia un proceso sancionatorio. Y lo más curioso es que se inicia el proceso y ahí viene cuando lo notifica. El 5 de noviembre, o sea, un día después del incendio. ¿Y por qué lo hace? Pues simplemente porque ya era algo muy evidente, un incendio afectando toda la ciudad, y eso es donde yo llamo que es una negligencia total, que esto le debería costar el cargo a la Secretaría de Medio Ambiente, porque no hay control ambiental y ella es tanto responsable, así como la misma ANDI, como la misma empresa encargada de esto, porque los daños ambientales son irreparables. Guillermo, eso no... acá ya se están lavando algunos las manos y ya estábamos empezando a mirar la coyuntura, como siempre pasa en Colombia, y dicen, no, la culpa es de este, no, la culpa es de este que no almacenó bien, no, la culpa es de este que no la supo, que no nos dijo qué hacer con ellas, no, la culpa es de la Secretaría. ¿De quién es la responsabilidad? Siempre, Hassan, nuestra cultura es la cultura del fueque. Aquí fueque, que fueque y fueque. Entonces siempre le vamos a mandar a un tercero la culpa y la responsabilidad. Lo que decía el concejal Osman al inicio de la nota era que existían en el mundo unas plantas que procesaban las llantas. Pues precisamente las trituran. Eso era lo que iba a pasar en esa planta. Era trituración de neumáticos para dividir la materia prima y utilizar una para asfalto. ¿Y cuándo iban a empezar? Esa compañía tuvo un contrato leonino con la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, en la cual pues la ANDI se beneficiaba económicamente, recogía por empresa 70 millones de pesos mensuales para que esta compañía le recogiera los neumáticos, y la compañía nunca recibió un peso. Había un desequilibrio económico y financiero del contrato al inicio de ese negocio, y pues esta compañía tuvo pérdidas cercanas a los 20.000 millones de pesos gracias a la ANDI. Ahora la ANDI le está diciendo que la responsabilidad es de ellos, que ellos no supieron almacenar y guardar las llantas. Por conocimiento de causa, Hassan, le puedo decir que esa empresa lo que hace es gestión ambiental para Bogotá. Certificaba destrucción o rematerialización de las llantas neumáticas de Transmilenio, entre otras empresas multinacionales afiliadas a la ANDI, para que pues, certificarlas y trabajar con ello. ¿Qué pasó? Pues, la ANDI no les cumplió. La ANDI se lucraba y estos señores pues tenían que cumplir unos términos del contrato y pues llegaron a quebrarse. Usted cómo va la historia. Por un lado, bueno, todo depende de quién la cuenta, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, Lucho? Porque es que aquí también está el debate ambiental, es si la ciudad está preparada para este tipo de cosas. Los bomberos hicieron lo que pudieron. Sí. Antes apagaron ese incendio, pero en el tema ambiental se ve un hueco gigante. Bueno, yo creo que también aquí hay una, pues digámoslo, una situación de esos accidentes ocurren en esta ciudad y en muchas ciudades han ocurrido. O sea, si usted pone a ver la historia de Nueva York o de París, esas tragedias han ocurrido. Lo que yo creo que es una alerta para la ciudad en mejorar en los temas del seguimiento, el monitoreo y el control sobre estos temas delicados. Y también creo que lo que queda en evidencia es que necesitamos un cuerpo de bomberos fortalecido. O sea, yo creo que... hay 2 bodegas más, estaban diciendo. Sí, entonces yo creo 2 bodegas más. O sea, si esto ocurre en otras dimensiones, pues... pero bueno, yo creo que lo que hay que decir es un accidente. Yo creo que aquí no hubo manos criminales, parece ser, pero sí es una alerta a la capacidad de control de la ciudad sobre un tema muy delicado como es el tema ambiental. En Fontibón, reportando temas de salud, de contaminación por la quema justamente de esas llantas. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Usted que le gusta tanto el tema del medio ambiente? Mire, lo grave de esta situación es que hubo una alerta naranja tardía. Solamente hasta 2 días después la Secretaría de Ambiente reacciona frente al tipo de gases que se estaban generando. Es que lo que tenemos nosotros con la quema de una llanta es tóxico, es gases venenosos. Estamos respirando azufre, cadmio, plomo, que cuando se acumulan en el cuerpo generan problemas cancerígenos. Estudios de la CEPAL han establecido que cuando una persona ha sido expuesta a este tipo de gases, debe entrar a hacerse una revisión física porque la acumulación y las probabilidades son altas de una situación del tema de enfermedades. Entonces, ¿cómo va a ser que la Secretaría de Ambiente y de Salud reaccionen solamente hasta 2 días después, nos hagan respirar la cantidad de humo que se generó y después entonces determinan que no hubo tal situación de emergencia? Lo que estamos viendo es que no existe plan de contingencia. No tenemos el control de la gestión ambiental, pero sin duda una responsabilidad, además establecida por el Ministerio, está en función de la ANDI,
quien importe, quien comercializa las llantas, debe responder por eso. Por supuesto, no puede dejarlas ahí almacenadas. No, y mirar a ver qué pasa. si esa empresa no existiese bodegando, nosotros tendríamos esas llantas en el espacio público. Si esa empresa no hubiera tenido esas 600.000 y otras bodegas, las tendríamos por allá en los caños y en los ríos. Debemos de agradecerle a que esa compañía que la recogía. Que terminó Debemos de bajo la agradecerle. expectativa de un proyecto, de una máquina que la Andy los dejó tirados, porque claro que fue así, tenían la expectativa de traerse una máquina para trituración, nunca llegó, pues se quiebra el empresario. ¿Usted sabe qué es lo que más me impacta de la discusión y de los temas como ustedes lo plantean? Es que aquí uno recapitula sobre otros temas y se da cuenta de algo impresionante. Aquí las advertencias llegan meses y meses antes. Uno va a hablar del descalabro de Interbolsa y uno habla con la superfinanciera y lo avisaron hace cuánto tiempo y no se hizo nada. Se esperó a que se quebrara. Aquí anuncian que se va a quemar una bodega, lo avisa, hay las probabilidades y esperan a que se queme. Pero mira un dato que tengo. Yo tengo el conocimiento que 3 meses antes, unos empresarios de Tocancipá le dicen al distrito, le recojo todas las llantas que tenga en donde estén. ¿Cuántas necesitan? Tienen 600.000, tienen 1.000.000, las que tenga, le dice el empresario de Tocancipá para el autódromo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esa es la respuesta que uno no encuentra. ¿Cuál es la negligencia de decirle a este tipo de empresarios, tomen, estas son las bodegas, este es el operativo y llévense ustedes eso en un convenio, en un acuerdo donde además el empresario asumía los costos? Entonces, ¿a razón de qué tenemos almacenado esas llantas? Y una situación complicada. En la UAS y el distrito está almacenando llantas en el botadero Ñajuana. La protesta de los campesinos de la reclamación de Ciudad Bolívar. Y eso allá se queda. Es ilegal. A todas luces es ilegal. La resolución lo establece. En los botaderos no se puede disponer a cielo abierto llantas y allá cerca de 100.000 llantas. En el botadero, con el metano, con la cantidad de gases de la propagación que se puede una dar allí. emergencia ambiental cantada. Imagínate. Hay un tema que no quiero dejar pasar de lado, empecemos a concluir esto, pero se me acaba de meter en la agenda, y es que en Bogotá hay algo referente con las escuelas y las universidades de garaje. Acabamos de ver lo que pasó con la Universidad San Martín y no quiero dejar de preguntarles a ustedes cómo se está manejando y desde el Consejo, cómo lo ven ustedes, todo lo que está pasando en Bogotá con el tema de la educación. Bueno, el problema de la educación es que como no es de acceso a todo el mundo, pues hay muchas entidades que se encargan de suplir ese servicio. Y por eso es que vemos tantas escuelas de garaje que simplemente la gente quiere algún tipo de educación. Oiga, y por eso recurre a esto. estudiantes financiando una cadena de hamburguesas y no recibiendo educación. O sea, es que el tema literalmente es gravísimo. ¿Hay una supervisión? No, definitivamente creemos que pasa lo mismo que estamos hablando en este caso. No hay control. No hay control, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación apenas se da cuenta de lo que está ocurriendo cuando a todas luces todo el mundo sabe cómo funciona una fundación educativa. Todos sabemos cómo es su funcionamiento, que supuestamente no tiene un ánimo de lucro, pero cada vez que se va a andar más delgadito, se da cuenta del tipo de inversiones que tienen. Si usted se da cuenta en la San Martín, ¿quiénes eran los dueños? Las mismas personas que eran dueñas de la universidad, simplemente para poder sacar esos recursos de la universidad o de la fundación, rentaban los edificios que le pertenecían a ellos mismos. Es la forma como empiezan a sacar los recursos de este tipo de fundaciones. Yo pienso que estamos tardíos en la forma de tomar las decisiones y creemos que es conveniente que el Ministerio y el Gobierno Nacional se apropie de este tipo de situaciones, porque así como la San Martín, hay muchos otros casos. Es que hay más alarmas. Y el problema de eso es que ese. la gente no tiene conocimiento si lo que está estudiando sí tiene el registro o no. Y eso sí que es sumamente delicado, que el día de mañana no sepa que legalmente estudió algo y no lo puedan certificar. Hemos pasado en este programa por tema de vivienda, tema ambiental, tema de humedales, y me parece vital también preguntarle por lo de la educación, porque es que lo de la San Martín es simplemente una alarma de los muchos más ejemplos que pueden pasar, y además literalmente en Bogotá. Sí, bueno, yo creo que el presidente ha dicho que quiere que Colombia sea la más educada en 20 años, entonces yo creo que sí debe hacer un gran esfuerzo en el tema de la política educativa en todos los órdenes y en particular de la educación superior, donde seguramente el tema de la supervisión y el control sea un tema. Pero ahí yo sí quisiera ya, digámoslo, apoyar el reclamo del rector de la Universidad Distrital, porque la ministra ha incluido a la Universidad de la Ciudad, a la Universidad Distrital, en esa categoría de universidades con dificultades. Y yo creo que el reclamo del rector de la Universidad Distrital es un reclamo justo. Yo creo que la Universidad Distrital ha mejorado, ha avanzado, y en todo este paquete ha entrado la Universidad Distrital mencionada por la ministra, y creo que eso sí es de manera un tema injusto. Diego García, ¿qué dice usted sobre el tema? La universidad pública hay que salvarla de quienes también la han tomado como un negocio. La distrital es una evidencia de eso, ese consejo directivo, un rector que ya lleva amañado durante una década con un grupo allí que están saqueándose la universidad, pues sin duda debe tener una intervención directa por parte del ministerio. Pero ojo con el rasero, porque una situación es la lógica del garaje negocio de unos privados que tienen esos fines de lucro, pero otra es la salvaguarda que tiene que hacer la nación y el ministerio ante las entidades públicas universitarias. Entonces, bien lo que está haciendo la ministra,
pero ojo con el tipo de rasero que establece que a la educación pública otro tipo de medidas y acciones necesarias son de intervenir allí. Guillermo, ¿le agrega usted algo para concluir este tema que es de interés, por supuesto, para los bogotanos y a nivel nacional? Bueno, yo creo que todo lo que las posiciones que se han recogido aquí han sido muy importantes, atienden una realidad de lo que está sucediendo en la educación en Colombia, pero creo que hay que regular más o cerrar ese espacio a que cualquiera pueda abrir una universidad. Le voy a decir cómo funciona esto. Hay que tener 2.000 millones de pesos quietos para que puedan empezar a ofrecer programas. Entonces, pues, una persona que tenga una relación con el gobierno nacional es clave con el ICETEX, por ejemplo, pues ya con eso ya empieza a fondearse y empieza a jugar con los recursos y va a poder tener la suficiente Lo recursos importante quietos para abrirla. es leer las señales, ¿no? Guillermo Rodríguez, como siempre, un verdadero placer. Gracias, Hassan, y a los televidentes. Concejal Julio César Acosta, que no sea la última vez. No, muchísimas gracias. Gracias por Aquí acompañarnos. estaremos. Luis Ellis, un placer. Hassan, un gusto verte como siempre y a los colegas. No, qué rico que estén ustedes acá. Y concejal Diego García también, qué placer. Gracias. Hassan, placer es mío, colegas. Vamos a la pausa. En contraste con estos, los mejores debates del 2014 en este especial. Ya regresamos y recuerden, en Twitter, @ContrasteBogotá, recibimos sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Regresamos con estos, los mejores debates de contraste en estos edición especial. Y recuerden, pueden participar activamente de nuestros debates en @ContrasteBogotá en Twitter. Concejal Inestrosa, antes de dar la palabra a Yesid, que escribió un artículo muy interesante en El Tiempo sobre lo que significa el nivel de pesimismo en Bogotá. Usted es un concejal de Bogotá. ¿Cómo ve las cifras cuando yo le digo 76% de los habitantes de Bogotá considera que las cosas en la ciudad están empeorando? Gravísimo, gravísimo. A ver, el problema es de gestión. El problema cuando se elige un alcalde es para que cumpla con un programa, que tenga una presencia de ciudad, que tenga una agenda y que cumpla es ejecutando los presupuestos, nombrando secretarios que sean eficientes. Uno de los grandes problemas de Petro es que se ha rodeado mal. Otro de los grandes problemas de Petro es que llegó a ser pendenciero, a cazar peleas. La primera pelea fue por la mesa directiva del Consejo, que no la pudo tomar, basuras. Después tenemos el tema de las peleas con los particulares porque no pueden estar en la prestación de los servicios. Tenemos el problema de la malla vial, tenemos el problema de que pintan los huecos en vez de taparlos, tenemos el problema de que traen máquina tapahuecos que no tiene una mezcla buena y no tapa los huecos, que se roban los celulares, que atracan a la gente en Transmilenio, que el sistema de transporte público es tal vez de los peores para las mujeres en el mundo porque cada vez son manoseadas, cada vez son insultadas. Tema de seguridad, aquí lo hemos debatido ampliamente. El tema de seguridad y el tema de dignidad de la persona. Yo creo que es un punto en donde la administración Petro ha estado ausente. Pero mire, el alcalde también les fija responsabilidades a ustedes los concejales. Dice que ustedes en el consejo le hacen Pero eso oposición, siempre que no les dejan avanzar. Busca el muerto río arriba, es decir, el consejo es el culpable de todo, cuando el consejo es un representante de todos los partidos políticos, en donde él tiene una bancada que es importante, no ha logrado las mayorías en el consejo, porque es que en el consejo somos críticos de su gestión. Nosotros no hacemos una oposición visceral, como lo dice el alcalde, sino lo criticamos permanentemente. Hombre, ha tenido más de 70 secretarios en lo que ha corrido de 3 años. Es decir, más o menos 3 por mes. Imagínense si yo tuviera 3 conductores por mes, o 3 empleadas. No, y ese punto se le ha criticado muchísimo justamente o 3 secretarios. del perfil, decir, además. ¿Cuál sería la estabilidad de una oficina? Entonces, a mí me parece importantísimo lo que muestra Yesid Lancheros en su artículo publicado en El Tiempo, en donde dice, es que el pesimismo de los colombianos, el pesimismo de los bogotanos, es peor que el que tuvo Samuel Moreno. Oiga, que era el es de ese 72%. tamaño. Cuéntenos usted Claro, realmente así los es. puntos. Este es un estudio. Es que es gravísimo, gravísimo. Ese es un estudio que hace periódicamente Gallup, que es un estudio de los más completos que hay de opinión pública en Colombia. Lo viene haciendo desde el año 94 y se hace de manera periódica. Y hay una pregunta de ese estudio que le preguntan a la gente, ¿usted cree que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando? Y miden el porcentaje de las personas que dicen está mejorando o está empeorando. Nunca antes, en los últimos 20 años, la ciudad había tenido
un clima de opinión tan adverso hacia el futuro de la ciudad. El 76% dijo que las cosas en la ciudad estaban empeorando. Nosotros revisamos en los últimos 20 años el electrocardiograma, a ver de alguna manera cómo se había comportado la opinión pública en gobiernos anteriores. Y ni siquiera en el gobierno de Samuel Moreno, cuando esta ciudad se la robaron de manera descarada, la gente se sentía tan pesimista. En ese entonces marcó 72%. En esta ocasión está en 76% y básicamente, según el propio Gallup, hay 3 razones por las cuales... ¿Cuáles son los puntos? Básicamente son 3 razones. Primero, el problema de movilidad, que es un problema que no se lo podemos atribuir al alcalde Petro, sin duda alguna, es un problema con el que viene la ciudad desde hace muchos años, pero sin solución. Y en este gobierno las soluciones han brillado por su ausencia. ¿Qué otro? Segundo, las denuncias sobre corrupción en la administración distrital. Eso impacta de alguna manera el optimismo de la ciudadanía. Pero eso está más ligado también al gobierno anterior, a Samuel Moreno. No Y a esta gobierno, también, pero también, a este a esta gobierno. administración también, Hassan, por recuerde supuesto. usted que han salido a flote denuncias sobre la familia política del alcalde Petro, sobre los negocios de sus cuñados, sobre los negocios de sus concuñados. El exsecretario de Movilidad del alcalde Petro ya fue destituido por la Procuraduría por un negocio, por un contrato de prórroga del contrato del cine, y va a responder también ante la Fiscalía. Y también las denuncias que se puedan hacer en corrupción a nivel nacional también tienen un impacto fuerte en Bogotá. Y el tercer punto, sin duda alguna, es que la gente en Bogotá siente que no hay una hoja de ruta clara hacia dónde va la ciudad. Por eso les quiero preguntar ahora lo del presupuesto más adelante, Claro. porque con el presupuesto uno podría decir, dependiendo de esto vamos a tener una política Hoy- definida en esto y Claro, esto. hoy en día usted le pregunta a un ciudadano en Bogotá, cuénteme, ¿qué cree usted de lo que ha visto que se va a hacer en la carrera séptima? Y la gente no le responde. Cuénteme usted cuáles son las políticas del alcalde Petro. ¿Se siente para... entonces- Se siente... A ver, pero supuesto. se siente un tema de improvisación, digamos, Pero con la ciudad? totalmente, mire, yo he venido sosteniendo que la improvisación es la regla y la incapacidad es la constante de esta administración. El alcalde no se puede quejar del Consejo de la Ciudad. Tiene un consejo que le aprobó el plan de desarrollo, que le aprobó un cupo de endeudamiento que jamás se le había aprobado a administración alguna por 4.2 billones de pesos, que le aprobó el presupuesto, que le aprobó la valorización. Pero ¿qué pasa? El alcalde hace muchos anuncios. Llegó y dijo primero que él iba a construir un tranvía ligero por la carrera séptima. Finalmente tuvo que suspender, por él mismo hizo esa afirmación, que porque un concuñado de él tenía intereses en esa APP. Segundo, el tema de las basuras. Dijo que iba a acabar, no iba a contratar más con esos mafiosos, esos paramilitares, y volvió a contratar con ellos. Dijo que iba a mirar, a revisar los contratos con los operadores de Transmilenio, porque eran supremamente lesivos para los intereses de la ciudad y eran ventajosos para ellos, y por el contrario los prorroga y en mejores condiciones. Es decir, hace muchos anuncios, pero finalmente el alcalde no concreta. Entonces yo pienso que esa encuesta está perfecta. Eso es lo que piensa la gente, no hay confianza. El alcalde cambia de opinión. Por ejemplo... No, hay varios temas que uno podría enumerar, pero por eso me por interesa ejemplo, conocer la opinión de ustedes por en ejemplo, varios sentidos. claro. Digamos, por ejemplo, usted, antes de que me vaya Pero a decir, mira, porque quisiera usted fue decirte impulsor algo de la importante. revocatoria, entonces- Pero mira, Hassan, antes de pasar al doctor Miguel, el alcalde, por ejemplo, ha hablado todo el tiempo contra la corrupción y resulta que vuelve a contratar a los mismos que él denunció. Yo denunciaba esta mañana, por ejemplo, como el representante legal de Istromel, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, desde enero del 2013 le advertí: alcalde, mire, este contrato, lo que está pasando, y por el contrario lo premia dándole un contrato en la Secretaría de Ambiente, y después lo nombra gerente técnico de aguas de Bogotá. De otra parte, la influencia, por ejemplo, del gerente de la empresa de acueducto, fue su asesor, él es como el padre, como él dice, de su señora. Secretarios muy cercanos, gente muy cercana a su carrera política, que en algún momento se ha hecho a un lado. Ahora, yo le pregunto, porque antes de eso, ¿usted se va a lanzar a la alcaldía o no? No, venga, hablemos de Bogotá primero, Bueno, porque pues, estamos hablando de es que Bogotá. estamos hablando de No, Bogotá. después hablamos de política electoral. Venga. ¿La Estos ciudad está más resultados. segura? ¿La ciudad está más segura? No. ¿La ciudad está con mejor movilidad? No. ¿La ciudad es barata? ¿Vivir en Bogotá es barato para la gente? ¿Vivir en Bogotá tiene beneficios como, por ejemplo, aire puro, tranquilidad, posibilidades de esparcimiento en los parques? La ciudad está en una crisis profunda. Obviamente no todo es culpa del alcalde Gustavo Petro, no todo, pero estos sí han sido 3 años perdidos. Estamos a un mes de terminar el tercer año. ¿Qué ha hecho Gustavo Petro aparte de discursos? Pues realmente muy poco. Yo fui el promotor de la revocatoria. Si lo hubiéramos sacado al terminar su primer año y Petro hubiera sido suficientemente grande como para ir a las urnas,
la situación de Bogotá sería otra. Se perdió esa oportunidad porque Petro, para lo único que es bueno, es para pelear en los juzgados. Pero ¿quiénes para lo pelear en los juzgados sí es un campeón. Experto. Un campeón. Todas las Usted, tutelas- digamos, diciendo, debido a ese proceso revocatorio y lo demás, la ciudad entró en un limbo, porque el alcalde se dedicó fue a defenderse y no a administrar. El alcalde podría haber y ido no a las ejecutar. elecciones y si hubiera ganado se había quedado. Y si hubiera perdido se habría ido y Bogotá estaría muchísimo mejor. Pero el problema de fondo aquí, el problema de fondo es que tenemos un alcalde que no le interesa a la ciudad. Acuérdense que Gustavo Petro lo que quiere ser es presidente de Colombia. Él está utilizando la ciudad para fortalecer su base política, fortalecer su 2018. discurso, fortalecer su discurso Y es lo que está para haciendo plantearse ahorita. en el año 2018. Mientras tanto, si la ciudad se cae, si la ciudad se paraliza, si la ciudad se va por los huecos cada vez más profundos, lo único que es profundo en Bogotá, realmente profundo es la crisis y los huecos. ¿Qué es? Entonces yo creo que aquí vamos a tener, cuando Gustavo Petro salga en un año, un balance tan supremamente pobre, tan supremamente triste para los bogotanos, que nos va a llevar a replantear el futuro de la A ciudad. ver, ¿ustedes están de acuerdo o lo ven distinto? Porque estamos también en un proceso preelectoral donde ya se empiezan a barajar las cartas para la alcaldía y donde de una u otra forma se está diciendo quien tiene más opciones para ganar la alcaldía sería, por ejemplo, de nuevo la izquierda con Clara López, y también si llega a haber un fraccionamiento como lo hubo en las elecciones pasadas, donde varios candidatos dividieron un gran porcentaje del voto, pues el 33% del electorado legítimamente eligió un alcalde, y hoy en día si uno mira los comparativos es muy diciente que sea el 76% el que diga que está descontento en Bogotá, y que el alcalde fue elegido con un 33%. O sea que si uno mira los parámetros, pues hay un gran porcentaje de la ciudad que podría estar descontento con lo que pase en la siguiente elección. ¿Cómo lo percibe usted? Pues primero estamos hablando de un 76%. Si el alcalde fue elegido con un 33%, ha perdido. Es decir, estamos hablando de que son un 25%, no De sé, los ese que- 25% cómo se compone. No sabe, no opina, o cuánto apoya el alcalde. Sabemos que ese 25% tampoco es un 25%. Pero lo que sí necesitamos es tener unas agendas claras para esta candidatura a la alcaldía de Bogotá. Unas agendas claras en donde se diga cuáles van a ser los programas de gobierno y esos programas se respeten. Yo creo que en el caso del alcalde Petro, su programa de gobierno era muy bueno. Y lo leímos y lo estudiamos. Y no es un tema de izquierda o de derecha, sino era un tema claro en donde se estaba hablando en primer término, lucha contra la corrupción, lucha contra los carteles de Samuel Moreno y de su ¿Es hermano. un tema de ejecución? ¿Usted cree que ahí es donde está el problema? Entonces llega el alcalde Petro y no habla de corrupción, no habla de políticas anticorrupción. Entonces, lo que tenemos en este momento es que una manifestación del alcalde, es que la corrupción ronda por las esquinas. No sabemos cuáles esquinas, espero que no sean solamente las del Palacio Líbano, sino es que hay muchas esquinas en donde ronda la corrupción en Bogotá. ¿Qué pasa con los cuñados y la familia política del alcalde? En donde el alcalde no se ha pronunciado en contra de esa corrupción. Ahora, en cuanto a lo que se está tratando aquí de las obras y los edificios que están construyendo en La Conejera, que es otro tema que se ha denunciado y Humedal, temas ambientalistas. en un tema ambientalista, el alcalde se declara impedido y le pide al procurador que nombre un alcalde ad hoc. Y En este perdóname caso una sí le sirve el interpelación, una procurador, ¿no? contradicción, porque fíjate que una de las razones que expuso el alcalde para no construir la avenida longitudinal era Fueron los precisamente porque humedales. afectaba Fueron ambientalmente. los humedales. Pero en este caso se queda callado todo el tiempo y ya cuando la presión es tan alta, entonces se obliga a declararse Pero mira, aquí impedido. estuvo la semana pasada el concejal Diego García, que también es un defensor abierto del tema ambiental en Colombia, y nos decía que, mire, todos esos parámetros de licencias y demás, la constructora los había cumplido en el tema de esos humedales. Pero es otro tema. Antes de darle la palabra a Yesid y que pasemos al siguiente bloque, ¿ha pensado en la alcaldía de Bogotá? Pues yo pensaba en la alcaldía de Bogotá, sobre todo que tiene que haber unos candidatos idóneos y tiene que haber... Usted como además, candidato, usted directamente diciendo yo quiero ser alcalde. Mi candidatura, es una candidatura en donde sería de partidos, sería una candidatura Cambio Radical, Unidad Nacional. Lo que no podemos es prestarnos a darle gusto a un ego personal y dañar efectivamente lo que puede ser la carrera a la alcaldía de Bogotá, lo que es la carrera por una buena gestión. Sáqueme de por una duda. buena ¿Clara Bogotá. López está en la Unidad Nacional para la alcaldía de Bogotá? Clara López, que yo sepa, es del Polo, Del Polo. y está haciéndole bueno. coqueteos a Petro. Ah, bueno. Entonces dejémosla ya de ese lado.
Fíjate que yo no he pensado en la alcaldía de Bogotá, No, pues pero es hay que- gente que a mí sí me ha dicho que por qué no me No lanzo lo a la dudo, alcaldía. no lo dudo, Yo no porque lo he es una pensado, gente- pero la gente sí. Vamos a la pausa. En contraste con estos, los mejores debates del 2014 en este especial. Ya regresamos y recuerden, en Twitter, @ContrasteBogotá, recibimos sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Regresamos con estos, los mejores debates de contraste en estos edición especial. Y recuerden, pueden participar activamente de nuestros debates en @ContrasteBogotá en Twitter. Según el último informe disponible de ejecución presupuestal, falta por ejecutar 5.2 billones de pesos del presupuesto correspondiente al 2014. Y hemos visto cómo el nuevo discurso de la administración enfoca directamente a los recursos del distrito, y es que vamos a trabajar ahora por un tema de metro y por un tema de viviendas que hoy todavía no se encuentra claro ni específicamente relacionado en el plan de desarrollo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Es que si esto sigue así, la actual administración no va a poder cumplir su plan de desarrollo. Los sectores más importantes como salud, educación y movilidad no han ejecutado 3.8 billones de pesos. Bueno, el presupuesto que la administración de Bogotá ha presentado para este año aproxima los 17 billones de pesos. El del año pasado estuvo cerca de los 14 billones de pesos. Este incremento suponíamos los concejales que se iba a ver reflejado en las necesidades reales que tiene la ciudad. Pero por el contrario hemos visto cómo año tras año se han venido disminuyendo los recursos de todo el tema social, primera infancia, Secretaría de la Mujer que abarca todos los temas de violencia de la mujer, el tema de habitante de calle, el tema de la policía, de la inseguridad de la ciudad. Según el último informe de la Veeduría Distrital, la ejecución del presupuesto de Bogotá durante el 2014 ha sido la más baja en 10 años. Regresamos a Contraste Bogotá. Ahora entraremos a hablar de algo que está muy ligado también de cómo se administra la ciudad, y es el presupuesto. Porque por el presupuesto también uno podría determinar si están contentos o no los bogotanos y la satisfacción, si se ejecutan o no las obras. Y decir, antes de que entremos, ¿usted no ha pensado en la alcaldía de Bogotá o usted sí? No. Usted se queda en el periodismo. No, acá el candidato es el doctor Roberto Inostroza, la candidata Victoria Vargas. De la y el gente, candidato yo no saben eso. No, periodismo. Usted y yo seguimos en el periodismo. Seguimos en el periodismo, es mejor. 1000 veces mejor. ¿Cómo ve usted el tema cuando dicen 5.2 billones de pesos del presupuesto anterior todavía no han sido ejecutados? ¿Usted cree que aquí se está haciendo las obras, se está ejecutando, se están haciendo las cosas o no? No, evidentemente hay una falta de competencia gerencial en buena parte del gabinete distrital. Uno puede, de alguna manera, decir hoy que el gabinete de Gustavo Petro se diferencia con el gabinete de Samuel Moreno porque no se han robado el presupuesto. Y, de alguna manera, hasta ahora, es claro que no hay prueba suficiente para acusar de corrupción a secretarios de la administración Petro, salvo uno que está bajo sospecha, que es el señor Rafael Rodríguez, el exsecretario de Movilidad. Pero uno sí puede señalar, y lo ha advertido la Veeduría Distrital, que hay una falta de ejecución del presupuesto de la ciudad y buena parte de ello puede ser falta de planeación, falta de ejecución, falta de gestión, inexperiencia. He hablado con secretarios que a veces también manifiestan temor de firmar documentos. O sea, el tema de la falta de inversión no solo obedece a falta de planes, porque creo yo que los planes existen para con la ciudad. Yo creo que es una falta de formación de las personas que llegan a ocupar estas secretarías, que desconocen cómo se invierten los recursos públicos. Pueden tener muy buenas Pero mire lo que intenciones, estaba diciendo el concejal Inestrosa, también ahí juega mucho el tema de tener estar cambiando permanentemente de secretarios, sin duda. O sea, llevar una política cuando claramente se cambia de funcionario. Ha habido, Hassan, 4 gerentes de Transmilenio en lo que va de la administración de Gustavo Petro. Ha habido 2 o 3 secretarios de salud, 3, 4 secretarios de gobierno. Movilidad, entonces, esa inestabilidad, esa rotación en el gabinete del alcalde Petro ha impactado sin duda alguna la inversión de los recursos. Usted es una apasionada por Bogotá. Hasta hace un mes, 2 meses, 3 meses, usted era congresista por Bogotá. Le ha seguido la ruta, por supuesto, a todo lo que significa la ciudad. El tema del presupuesto, ¿cómo lo ve? No, pues es una vergüenza. Durante los 3 años ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto año tras año. Entonces el rezago presupuestal que llevamos acumulado es inmenso. Lo otro, yo discrepo un poco de esta visión generalizada de que aquí no hay corrupción. Mire, son miles los contratos adjudicados por este dedito. Por este dedito.
A dedo, todo es a dedo, todo es a dedo. Por el de él. Sí, no, obvio, pero todo lo de él es a dedo, sin licitaciones, sin nada, brincándose la ley olímpicamente. A mí me impresiona realmente la ausencia de reacción de la ciudadanía. Y yo les digo, 3 años después de la administración de Gustavo Petro, díganme una obra importante en la ciudad, una obra que uno diga, hombre, sí, importante. Cuando uno le pregunta a los bogotanos, le dicen el aeropuerto. Y uno dice, oiga, venga, el aeropuerto lo hizo la nación, no lo hizo el distrito. El distrito tenía que hacer 1 kilómetro de vía y casi no fue capaz, Entonces, aquí se ha perdido un tiempo Los valiosísimo estudios del para la metro, ciudad. lo que está pasando, digamos, Pues, eso ha sido una inversión que se le puede directamente decir, esto es en la administración Sí, de se ha hecho los estudios, el alcalde está empeñado en firmar ese contrato. Hay mucho escepticismo en la gente, hay mucha gente diciendo ahora que el metro, que sí, que aéreo, que no deberíamos, que deberíamos revisar eso. La manera como eso se ha manejado no es técnicamente lo mejor, ha logrado confundir un debate sobre el metro, que es una obra que la ciudad lleva esperando pues décadas. Entonces todo lo del gobierno es así. Entonces ahora nos dicen que le faltan 5.2 billones de pesos, estamos a mediados de noviembre. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar en el mes de diciembre en la administración distrital? Ya está pasando. Eso va a ser la locura. Esta mañana el Eso va a Consejo ya ser estaba la hablando sobre el tema. pachanga, la pachanga de los contratos, eso va a ser la cosa más escandalosa para tratar de cerrar esa brecha de todo lo que no se hizo durante el año. Entonces aquí no hay ni capacidad, aquí no hay equipo y sobre todo aquí no hay orientación. ¿Cuánto Bueno, se mire, estima el presupuesto? realmente ese debate lo hice la semana pasada en el Consejo de la Ciudad, que no pudo ser controvertido por el secretario de Hacienda, 5.2 billones a 7 semanas de que termine esta vigencia fiscal por ejecutar. ¿Qué están haciendo? Lo están ejecutando mal. Por ejemplo, después del 6 de noviembre, porque a 6 de noviembre faltaban 5.2 billones por ejecutar, encontramos que, por ejemplo, el IDU ha adjudicado varias licitaciones y ya se han firmado los respectivos contratos, comprometiendo vigencias futuras sin la debida autorización del Consejo. Y todo lo que sea inversión y comprometa, aquí tengo uno claro, por ejemplo, lo que es la complementación y actualización y ajustes para la construcción de la avenida Rincón, desde la carrera 91 hasta la avenida La Conejera, por 28 meses es el plazo, está comprometiendo vigencias futuras, lo denuncié en el Consejo, ¿Qué sin la pasa, debida ¿Qué pasa autorización. en ese caso puntual? Si Gravísimo, no pues tiene la eso aprobación del uno Consejo. podría decir que ahí hay un presunto prevaricato por acción, porque usted firmó un contrato comprometiendo vigencias futuras y realmente no tenía la autorización del Consejo de la Ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo, la ineficiencia también es corrupción. Lo que estamos viendo, ya pedí en ejercicio el derecho de petición, que nos digan el balance, cuántos contratos de prestación de servicios está firmando la Administración Distrital. En Secretaría de Integración Social me dicen que es impresionante, son los contratos de la campaña política. El alcalde no se preocupó en esta última reestructuración que hizo de su gabinete, nombró gente, en mi opinión, politiquera, que llegó solamente a raspar la olla y hacer política. De manera que a mí me parece muy grave lo que está pasando, que esta administración no ejecute, la ineficiencia también es corrupción, falta de planeación. ¿A usted le parece, por ejemplo, un contrato con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá para que pueda escoger a dedo para evadir una licitación pública? Estos periodistas se portan bien con la ciudad, entonces, o no con la ciudad, sino publicitan lo del alcalde mayor de la ciudad, se porta bien, entonces a este le doy tanto en publicidad. Yo hice ese debate en el Consejo de la Ciudad, cómo los presupuestos que estaban asignados para publicidad en cada una de estas entidades, todos se trasladaron a la empresa de telecomunicaciones de la ciudad para poder adjudicar a dedo los contratos de publicidad. ¿Esto es corrupción? ¿Esto es corrupción? Para interrumpirle a mi colega Manuel. A ver, del presupuesto 2014, 2013, de ahí para atrás, pues hombre, pues tenemos una falta de ejecución. Petro no se sabe rodear y cuando uno no se sabe rodear, pues no tiene capacidad de gestión. Entonces, incluso se le oí la frase a Evo Morales. ¿Cuál ha sido el éxito de Evo Morales? Que se ha sabido rodear. Pues por lo tanto, ¿cuál ha sido el fracaso de Petro? Pues digamos que ese no es el único fracaso. Pero hablemos de presupuesto. El presupuesto que presenta el alcalde para el año 2015 es el presupuesto más alto en toda la historia de la ciudad. ¿Cuánto estamos hablando en total? Estamos hablando de un presupuesto de 17.2 billones de pesos, cuando el presupuesto del año 14 fue de 15 billones de pesos. No, fue de 12, de 12. 14.6. 14.6. ¿Qué es el presupuesto al que le falta por ejecutar? Los 5.2 billones de pesos, pero se presenta un presupuesto de 17.2 billones de pesos. De esos 17.2 billones de pesos, pues lo que se quiere fundamentalmente es financiar la línea del metro por 2.4 billones de pesos.
sin que esos 2.4 billones de pesos adicionales del presupuesto de este año estén financiados. Es decir, están puestos en un presupuesto que decimos que es desfinanciado. Ese presupuesto... Ahí no debería entrar la nación, digamos, y hacerse cargo completamente El de 70%. Si quiere, permítame terminar una explicación rápida y luego hablamos del tema metro. Pero ese presupuesto aumenta en Hacienda, aumenta en educación, pero deja por fuera el modelo de colegios cofinanciados en cerca de 20.000 millones de pesos. Disminuye en salud, disminuye casi a la mitad en movilidad, le mete el metro. Entonces, pues vemos que, primero, sin niveles de ejecución, con problemas gravísimos en el tema de salud, por la EPS distrital, la recibió Petro con 3.000 millones de pesos de superávit y la tiene en este momento con un déficit de más de 100.000 millones de pesos y atiende a más de 1 millón de ciudadanos de Bogotá del Sisbén. EPS que está en causal de liquidación, sin que haya una sola respuesta de parte de la alcaldía. En el tema de movilidad se disminuye en 2.4 billones que se utilizarán para la financiación del metro. En el sistema integrado de transporte está totalmente desarticulado. Lo que pareciera increíble, lo que ustedes nos están contando desde el Consejo, es que los fondos están, es decir, el dinero está, el Consejo lo aprueba, lo que no se está es ejecutando. No se ejecuta. Por un lado. No se ejecuta. Y por el otro lado se desvía, porque se desvían a temas como, por ejemplo, el tema de basuras, en donde sigue desbalanceado en 5.000 millones de pesos, en donde hay otras cifras que son bastante graves de falta de ejecución, y luego en el presupuesto, sobre la base de aumento en los temas de transparencia y lucha contra la corrupción, aumenta el presupuesto en salud en 1.175.000 pesos, en integración social 570.000 pesos, en el fondo de vigilancia y seguridad 890.000 pesos. Me queda menos de minuto y medio y quiero dar la oportunidad a todos de que puedan concluir. Viendo ese diagnóstico que usted nos da en cifras, punto por punto, y analizando la perspectiva general y teniendo en cuenta que viene un nuevo alcalde, porque las elecciones son el próximo año y tendremos un nuevo alcalde, Yesid, ¿cuál es la perspectiva que usted ve para Bogotá? No, la perspectiva es que de alguna manera al alcalde Gustavo Petro ya le quedan no un año de gobierno, sino prácticamente 5 o 6 meses de gobierno. Entra al último año de su gobierno en una ciudad que a partir de abril, mayo se centrará en la campaña electoral y se olvidará por completo del gobierno de la ciudad. Creo yo que el alcalde Petro debe acelerar a fondo las propuestas que hizo para esta ciudad. La gente lo va a juzgar al final de su mandato con las propuestas versus lo que hizo, y él debe mirar que el tiempo en una alcaldía pasa más rápido de lo que parece. No, pues pasa volando. Ahora, ¿cuáles son sus conclusiones en 30 segundos? En 30 segundos es que el alcalde no va a terminar haciendo absolutamente nada. Ya vamos a cumplir 3 años, no ejecuta el presupuesto del distrito, es un alcalde que no respeta la institucionalidad, no respeta la ley, no respeta la Constitución, que el mayor presupuesto en el plan de desarrollo se le dejó al sector de movilidad y solamente había ejecutado un 22.2% de 16 billones, es decir, casi el valor del metro. Que el Consejo le aprueba el presupuesto, pero sencillamente él no ejecuta. Ahí se está hablando también, obviamente, se están dejando unos recursos para el metro, que eso vamos a decirlo ya en el momento del debate. Tiene que ver además es con lo que usted nos mostró. Necesitamos un gerente para Bogotá. Es el tema del descontento en Bogotá, claro. 76%. ¿Cuáles son sus conclusiones, concejal Inestrosa, en 20 segundos? Las conclusiones es que no hemos tenido alcalde, hemos tenido un constructor de políticas desde el Palacio Líbano, con llamados a llenar la plaza de Bolívar cuando las cosas le salen mal, pero no hemos tenido ni un gerente, no hemos tenido alcalde y tampoco hemos tenido un equipo de gobierno. El Consejo representa a la ciudad, la ha representado y seguiremos dando la pelea de control político y de denuncias permanentes de la falta de gestión, de la falta de gobierno en Bogotá. Quedan 20 segundos, ¿cuáles son las suyas? Se perdieron 3 años y se han perdido 11. Y Bogotá tiene que elegir bien el año próximo porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. La ciudad es un polvorín, va a estallar.
y hay que cambiar de rumbo. ¿Y se van a hacer la alcaldía? ¿Usted de una vez? Primero Bogotá, primero Pues se va a sumar a Bogotá. la campaña de Pacho. Qué No, pena, no. le ayuda a las Tenemos preguntas. candidatos. Concejales, qué gusto que hayan aceptado la Tenemos invitación a gente este programa. que queremos a Bogotá. Eso es Qué lo bueno. Es muy Gracias. importante porque a través de este medio la ciudad puede conocer qué ha hecho el Consejo y qué no ha hecho el No, alcalde y lo que mayor nos de la interesa con ciudad. este programa, por supuesto, es generar debate y opinión para que los bogotanos sepan los diferentes temas en el país. Muchas gracias por aceptar la ¿Sabe que invitación. no le gusta al alcalde? Que finalmente todo lo que le hemos advertido, el tiempo se encarga de darnos la razón. Le dijimos, usted no puede hacer lo de las basuras y lo sancionaron por lo de las basuras. Concejal, usted gracias. no puede sacar Concejal el Inestrosa. por decreto y se lo tumbaron. Encantado. Entonces, Miguel Y Gómez aquí Martínez, nos gracias darás- también y Yesenia queremos. Ceros. Un Pasar, verdadero placer. muchísimas gracias. Y hasta aquí llegamos con estos debates, los mejores de 2014 en esta edición especial de Contraste. Gracias por acompañarnos y recuerden, estamos en las redes sociales, pueden escribirnos en @contrastebogotá en Twitter, ahí recibimos sus opiniones y comentarios. Hasta una próxima oportunidad a las 10:30 p.m. por Canal 1. Gracias por estar con nosotros.